Dios les bendiga a todos. Les habla su hermana en Cristo, Ángela. Bienvenidos a nuestro canal una vez más. Feliz año nuevo 2025, un nuevo año en donde muchos hacemos resoluciones de nuevo año. Algunos se van al gimnasio, algunos quieren comer más saludable para vivir una vida más saludable. Y son cosas buenas, pero ¿qué tal también nosotros hacer resoluciones de nuevo año en donde nosotros hagamos que nuestro hombre espiritual crezca y que este hombre carnal mengüe? ¿Por qué no hacer esto, verdad? Hoy vamos a leer, a navegar en Efesios capítulo 4, versículo 25 en adelante. Y vamos a ver 5 comportamientos que el apóstol Pablo nos enseña, nos indica, de la cual debe de vestirse todo creyente, ¿verdad? Nuevo año, queremos tener una nueva vestimenta, queremos portarnos mejor, queremos comer mejor, como les dije antes, pero también, ¿por qué no vestirnos espiritualmente para que este hombre espiritual crezca? Así que vamos a orar primero. Te damos gracias, Señor, por este día. Te invitamos, Espíritu Santo, a que tú vengas y tú nos indique, nos enseñe tu palabra. Seas tú glorificado en todo lo que vayamos a explicar esta tarde. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Efesios capítulo 4, versículo 25 en adelante, 5 comportamientos que el apóstol Pablo nos enseña que debe de vestir el creyente. La primera es en el versículo 25, dice que debemos de vestirnos de la verdad. Dice la palabra de Dios: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y cuando tenemos esta perspectiva, cuando nos enfocamos en esto, ¿sabes qué va a pasar? Que vamos a tener una reverencia por lo que es su cuerpo. El pueblo, el cuerpo de Cristo, el cual está compuesto por los hermanos. Entonces, cuando nosotros hablamos mentiras unos con otros, ¿sabes qué está pasando? Estamos pecando en contra del cuerpo de Cristo. Entonces dice la Biblia aquí que debemos desechar la mentira. O sea que debemos de evitar, debemos de que esto ni siquiera se mencione, hablar mentiras unos con otros. En el versículo 26 dice que nos debemos de vestirnos de una ira justa. ¿Qué quiere decir esto? Dice aquí: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay una ira justa. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en el templo, que se encontró con que había un mercadeo en el santuario, en el templo del Señor. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Dice la Biblia que Él desplazó las mesas, ¿verdad? Porque el templo de Dios debe de ser para Él glorificarse. Es santo su templo. Y Él, ¿verdad? Tuvo una ira justa. A veces hay personas que van a cometer errores en contra de nosotros, nos van a herir y van a hacer cosas, ¿verdad? Hay personas que abusan, por ejemplo, de la niñez. Hay personas que son depravados sexuales y uno a veces se le mete una ira. Pero nuestra oración en este caso debe de ser ir, venir al Señor y decir: sabemos, Señor, que justicia y juicio son el fundamento de tu trono. Sabemos que el Señor va a traer justicia, va a traer juicio, pero nuestra oración siempre debe de ser que esa persona se arrepienta con el propósito de arrepentimiento. Entonces debemos nosotros de airarnos, pero que esta ira siempre tenga un propósito y que sea que esa persona venga y se arrepienta. Una ira justa. ¿Por qué es esto? Porque dice la palabra de Dios que en la ira del hombre no mora la justicia de Dios. Naturalmente nosotros nos vamos a irar, pero si le damos rienda suelta a esa ira carnal, va a terminar en una ira injusta, va a terminar en una ira egoísta. Y es el propósito de nuestro Señor que esa ira se convierta en una ira justa, pero solamente va a pasar cuando nosotros venimos al Señor y le pedimos a Él que Él haga justicia. Pero su voluntad es que nosotros pidamos por misericordia, que el propósito sea que esa persona se arrepienta. En el versículo 28
vestirnos de una ética laboral. Vamos a ver. El que hurtaba, dice en el 28, no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La iglesia primitiva estaba enfocada en esto. En Hechos 20:35 dice, en todo os he enseñado, dice el apóstol Pablo, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. En Primera de Tesalonicenses dice, 4:11 dice, trabajar con vuestras manos de la manera que os he enseñado. En Tito 3:14, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para, para los casos de necesidad, para que no sean sin frutos. O sea que la iglesia primitiva exhortaba, llamaba al pueblo a que trabajaran con sus propias manos y que aquel que hurtaba, ahora esto sea sustituido con una buena labor positiva. ¿Para qué? Para que demos frutos, para que seamos buenos testigos y para que también ayudemos a aquellos que están en necesidad. En el versículo 29:30 dice, vestirnos de una conversación sana. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias, de dar gracia a los creyentes. Nosotros debemos de vestirnos de palabras edificantes. Nosotros no podemos tener o ser partícipes de conversaciones maldicientes, conversaciones en la cual el Señor no se glorifica, donde la otra persona no es edificada. También debe de reflejar sensibilidad al Espíritu Santo. Y esto me llama la atención porque siempre pienso en esto, hermanos. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y si nosotros somos partícipes de palabras que no edifican, de malas palabras, ¿sabes qué está pasando? Que nosotros estamos contristando al Espíritu Santo de Dios que está dentro de la otra persona, que es también hija o hijo de Cristo. Entonces nosotros somos también sellados con su Santo Espíritu. Tenemos que ser reverente al hecho de que tenemos al Espíritu Santo y pensar en Él, no en que Él es una cosa. Recuerden que Él es una persona. Él tiene sentimientos. Él también siente cuando nosotros estamos hablando de una manera que no edifica a nuestros hermanos y de una manera que no está glorificando al Señor. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. En el libro de Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso, o sea, si tú te crees cristiano, si tú te crees muy religioso, tú sabes lo que dice el libro de Santiago. Si nosotros no refrenamos nuestra lengua, nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos. Y dice que entonces nuestra religión, lo que tú crees que tú estás sirviendo, lo que tú crees que tú estás haciendo en nombre del Señor, entonces es en vano. Entonces nos dice que nos vistamos de una conversación sana, versículo 29:30. Y por último dice que nos vistamos de actitudes positivas. Versículo 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nuestro Señor Jesucristo es el anfitrión, es el primer ejemplo de perdón. Recuerden que mientras Él iba al Calvario, cuando Él estuvo en esa cruz, dice la Biblia que le escupieron, le maltrataron, le dieron lastigazos. En vez de agua le dieron vinagre mientras el sol, el calor le daba. En vez de agua le dieron vinagre. Fue maltratado.
de una manera que dice la Biblia que no hubo alguien jamás en la historia que fuera maltratado como nuestro Señor Jesucristo. Fue blasfemado. Y aún así dice la Biblia que perdónalos porque no saben lo que hacen. Él es el modelo principal para nosotros seguir de lo que significa el perdón. Y aquí el apóstol Pablo nos exhorta a que nosotros seamos misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó en Jesucristo. Amén. Estos son 5 comportamientos que nos exhorta, que nos indica el apóstol Pablo que debemos nosotros de vestirnos. Yo también les exhorto, hermanos, en este nuevo año que meditemos en esto. Cristo viene pronto y Él quiere encontrar a una iglesia. Él quiere encontrar a un pueblo sin arrugas, un pueblo que sea digno de Él, un pueblo que esté dando testimonio de quién Él es. Vestirse de la verdad, vestirse de una ira justa, vestirnos de la ética laboral positiva. Seamos un buen ejemplo en nuestros trabajos, hermanos. Vestirnos de una conversación sana, que echemos fuera todo lo que es eh, palabras obscenas. Esto no debe ni siquiera de mencionarse. Y aquí dice en el versículo 29:30 que nos estamos de una conversación sana, refrenando nuestra lengua. Amén. Y vestirnos de actitudes positivas. Gloria a Dios, aleluya. A través de lo que es el perdón, a través de extender misericordia a aquellos que nos han herido. ¿Por qué no tomar estos 5 comportamientos esta tarde y ponerlos en nuestra agenda del nuevo año como parte de nuestra resolución de nuevo año? Y así nosotros hacer que este hombre espiritual, aleluya, crezca y que el hombre carnal mengue cada día. Amén. Así que hasta aquí en el día de hoy y recuerden que la palabra de Dios, aleluya, es un tesoro. El Espíritu Santo nos da las llaves cada día para abrirlo. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.